El tema de hoy es justamente el análisis envolvente de datos, que es una técnica que se basa en programación matemática. Y básicamente voy a tocar la parte determinística, donde de fondo se tiene un modelo de programación lineal. Este análisis envolvente de datos lo puedes trabajar básicamente para hacer una medida de eficiencia en base a algún análisis de algún grupo de entidades, algún grupo que se relaciona en algún aspecto para medir la eficiencia. En este caso, hemos tomado la eficiencia del gasto público regional en la educación secundaria del Perú. Ese es el tema en el cual he trabajado, es una investigación inicial, digamos, en este análisis envolvente de datos y que me pareció interesante poder compartir y a partir de allí sacar algunas conclusiones, que ustedes puedan conocer también que esto se trabaja en la investigación de operaciones. Para los que recién se están conectando, mi nombre es Cristian Rojas, profesional en investigación de operaciones, y espero que esta charla de hoy pueda servirles para aumentar las herramientas que ustedes tienen para asesorar en la toma de decisiones, para que sepan que la investigación de operaciones también ve este tema de eficiencias utilizando el análisis envolvente de datos y qué herramientas, qué información hay al respecto. En cuanto a las referencias teóricas que he podido trabajar para esta aplicación, porque está dirigida a este análisis envolvente de datos, para medir la eficiencia de las regiones aquí en Perú, que son 26, cómo están haciendo su gasto público en educación, tomando lo que Lavalle decía el 2020, él define que el proyecto educativo nacional que se planteaba en el 2021 era que la educación en el Perú se logre una educación básica que asegure la igualdad de oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. ¿Qué significa igualdad? Porque hablamos mucho de términos de igualdad. Significa que yo tendría que medir la eficiencia, en este sentido, de enfocarme por acá, eh, tratando de homogeneizar las oportunidades para todas las regiones, ¿no? En este tema de la educación. ¿Cómo estamos midiendo la eficiencia? Y segundo, una gestión descentralizada, democrática, que logre resultados y es financiada con equidad. Para yo poder, de alguna manera, ver un equilibrio donde no haya pesos, donde no haya una ponderación, el análisis envolvente de datos, justamente la Valle también propone un modelo DEA para 26 regiones del Perú, pero él hace un estudio en primaria y secundaria, ¿sí? Del año cuando estaba en pandemia. El análisis que yo he trabajado es el 2022 y espero trabajar ya con datos actuales para este 2023 y poder hacer una comparación. Seijas Díaz, el 2005, porque esto de DEA viene trabajándose desde 1980 aproximadamente, nos dice que la mayoría de trabajos que emplean el análisis envolvente de datos en el sector educativo utilizan la versión output orientada. Ahí un poquito vamos a hablar de esa versión output orientada, debido a que algunos recursos que inciden en el proceso productivo escolar pueden no ser controlables. Cuando hablamos de input u output, nos referimos, tratando de llevarlo a una función de producción, los inputs, digamos, son los insumos que tú tienes disponibles, pero no que de repente tú los gestiones, o sea, te los dan. En educación, el presupuesto, la cantidad de profesores, el espacio geográfico, los salones, la tecnología, muchas veces ya lo tienes tú en la región, te lo da el gobierno, te lo asignan en un presupuesto y a partir de allí tú tienes que obtener algunos resultados. Entonces, digamos que en algunas ocasiones esos presupuestos o esos recursos que se le conoce como inputs o recursos también no son manejables. Entonces, Seijas Díaz recomienda orientarlo hacia los outputs. Cuando hablamos de DEA, modelos de tipo DEA, hay modelos que se orientan a los inputs, o sea que tú puedes manipular las entradas y orientados a los outputs que podrías manejar un máximo de las salidas, ¿ya? Y esto, bueno, por las unidades de decisión, que vamos a hablar después también de eso. También Ramos y Ferreira nos habla de algún tema de insumos. Insumos, vuelvo a decir, son recursos conocidos como inputs o entradas. En su estudio, también en el sistema educativo, ve el presupuesto anual de inversión por cada DMU. El DMU es un término que se refiere a las unidades de decisión, o sea, las que se van a medir, las unidades de decisión, se les conoce como DMU. Total de docentes, índice de titulación de los docentes, nota de desempeño, total de alumnos matriculados, o sea, algunas
variables consideradas como insumos. Y este tema de los insumos y de las salidas, de los inputs y los outputs, es como para hablar hasta 2, 3 programas, pero trabajando en resumen, en la práctica, el input y output lo vas a definir tú según el estudio que estés trabajando. Hay momentos en que una variable que se va a trabajar en el análisis DEA, ¿no? Esta variable a ver, ¿cómo le podemos llamar? No sé si el término sea variable, pero es una entrada que voy a analizar, es un insumo. Muchas veces puede ser un input en un momento y en otro momento puede ser un output, ¿no? Cuando tú haces una referencia bibliográfica, te das cuenta de eso, ¿no? También Tan Maldonado menciona que las variables resultado, ahí está, ese es un término que ellos utilizan, las variables resultado u outputs los considera el nivel suficiente en matemática, o sea, las notas, ¿no? Los resultados que han tenido, la comprensión de textos, el porcentaje de conclusión oportuna, o sea, en cierta edad, cuántos concluyeron la educación secundaria, por ejemplo. Bueno, y así hay otras referencias que también hablan. Y aquí un tema que me llamó la atención de Fernández es que, por ejemplo, él menciona, por acá David me dice, ¿por qué dijiste 2023? Porque el estudio había hecho en 2022. El 2023 todavía no está la data cargada, entonces todavía no he hecho un análisis de 2023 del sistema educativo. Por eso era la pregunta. Ahora, lo que dice Fernández aquí es que la primera dificultad a la hora de definir la función de producción educativa tiene que ver justamente con este concepto del resultado educativo, ¿no? No es fácil de precisar y como consecuencia difícil de medir. Por eso que lo que yo voy a proponer aquí, mi afán es que ustedes puedan ver un estudio inicial, quiero saber alguna retroalimentación que ustedes tienen también, para poder a partir de ahí hacer mejoras y que ustedes puedan ver que la investigación de operaciones puede hacer este tipo de análisis, ¿no? Ahora, para evaluar los resultados escolares, él menciona que es habitual ver los trabajos empíricos, ¿no? A eso me refería con logros académicos o los resultados escolares, ¿no? Bien, ahora, hablando del análisis envolvente de datos, que se le conoce como DEA o técnica DEA, ¿no? Algunos le dicen metodología, pero a veces es una herramienta, es una técnica más que todo aquí. Esta técnica de análisis envolvente de datos fue desarrollada inicialmente por Charnes, Cooper y Rhodes, ¿no? Esas iniciales son importantes porque hay modelos DEA que son CCR, ¿no? Hay otros modelos que son BCC, por los autores también. Hoy voy a trabajar solo el CCR. Miren, desde 1978, ¿no? Y esto fue una extensión del trabajo de Farrell desde 1957, que él planteaba el tema de la función productiva, ¿no? Entonces, miren, estamos hablando de 75 años. Miren, ya el análisis envolvente de datos o el estudio de la eficiencia se ve importante. Y lo importante aquí, chicos, es que cuando mides esta eficiencia que viene en el segundo párrafo, se utiliza en este análisis envolvente de datos, es un modelos de naturaleza no paramétrica. ¿Qué quiere decir? Que en algunos análisis de eficiencia tú le das pesos a estos inputs o a estas entradas y le das pesos a las salidas, ¿no? Cuando tú otorgas pesos, le estás dando un parámetro ahí, ¿no? Como que para mí es más importante este de aquí, para mí es más importante este. En cambio, el análisis envolvente de datos no le da pesos. Lo que hace es formula un modelo de programación matemática y digamos que el modelo en sí te va a dar cuáles son los pesos buscando, dependiendo de la orientación. Si es orientación a los outputs, con los inputs que tienes, ¿no? ¿Cuál es el output máximo que puedes conseguir? O si es orientada a los inputs, utilizar la menor cantidad de recursos para maximizar también ahí las salidas, ¿no? Entonces, y vamos a ver aquí el concepto. Ahora, estos modelos no paramétricos se basan en técnicas de programación matemática. Si hablamos del campo determinístico, está la programación lineal, que sirven para medir y evaluar la eficiencia de las unidades de decisión, que se les conoce como DMUs. Unidades de decisión son aquellas unidades que quieres comparar entre ellas para medir la eficiencia. ¿Ok? De repente, no sé, tú quieres medir el nivel de educación que se está trabajando en ingeniería industrial en tu universidad, la puedes comparar con otra universidad nacional o con una universidad particular o con 10 universidades. Con la tuya serían 11. Entonces, esas quieres comparar entre ellas y quieres ver cuál es más eficiente, una eficiencia relativa, claro. Entre esas 11, entonces, esas 11 serían tus DMUs, tus unidades de decisión.
¿correcto? Ahora, la eficiencia se puede medir en términos de inputs, donde la cantidad utilizada de inputs es la variable que se puede alterar, o en términos de outputs, ¿ok? O en términos de outputs. Si quieren ver más información, no sé si se llegará a ver abajo, creo que no. Ah, ahí está, ahí está. En Seija Díaz, 2005, en el artículo de Seija Díaz puede ver esta. O si no, hay una información de la Universidad de Valencia, que lo trabajó Becul y Blasco, que si ustedes desean esa información, me dejan su correo electrónico, yo les puedo compartir. Es un documento que trabajé en la maestría de investigación de operaciones que me compartieron. De repente, por ahí a los interesados dejan su correo, les puedo compartir esa información. Y por ahí un artículo más que vi en Brasil, que es de la selección de variables entrada y variables salida, ¿ya? Bueno, esto también me gustó de Rosario Martínez, de la UCLA, en Venezuela. Me gustó bueno, en su clase el concepto, cómo resume esto de las orientaciones. O sea, el modelo que tú vas a utilizar de programación lineal para hacer este medida de eficiencia dentro del análisis envolvente de datos, hay dos tipos de orientaciones que se mencionan mucho en la bibliografía. La orientación output quiere decir que mide la capacidad de una empresa o de un servicio para producir la mayor cantidad posible de bienes usando para ello una cantidad fija de recursos. O sea, tú tienes inputs fijos, tienes recursos fijos que no vas a poder cambiar. Entonces, en base a eso, ¿cuánto es lo mayor posible que puedes tener de salida? Y en cambio, si tú haces una orientación inputs, lo que trata de buscar el modelo es mide la capacidad de una empresa para producir una cantidad fija, exacta, de salidas, de bienes o servicios, usando para ello la menor cantidad posible de recursos. O sea, trata de ser eficiente con sus inputs, ¿no? Entonces, dependiendo del estudio que tú quieras hacer, si tienes de repente un control aceptable con los inputs, tú puedes manejar los inputs, sería mejor hacer una orientación input o, bueno, si no tienes el control, irte hacia los outputs para a partir de ahí medir la eficiencia y ver qué unidades de decisión también no son eficientes y hacer alguna acción al respecto. ¿Sí? Bien. Ok, bueno, ahí me hacen algunos comentarios, sí. Bueno, gráficamente, digamos que el análisis envolvente de datos trata de hacer una frontera de eficiencia. En realidad aquí esto de la frontera de eficiencia va a depender la gráfica de si estamos haciendo un análisis de rendimientos constantes o rendimientos variables, ¿no? La gráfica va cambiando, voy a tratar de ser un poquito lo más breve posible en esta parte. Digamos que cuando entre las unidades de decisión, los DMUs, hacemos una comparación o el modelo de programación lineal que ha sido desarrollado por estos autores, te da un modelo que te permite comparar entre las unidades de decisión y ver cuáles son eficientes y cuáles no, en base a sus inputs y sus outputs. Por ejemplo, aquí en esta gráfica que está orientada a los inputs, a dos inputs y una salida, un output, vemos que las unidades de decisión eficientes son la letra E, D, C y F, y las que no son eficientes son las unidades A y B. Entonces, esta distancia que hay hacia la frontera de eficiencia se puede decir que es lo que me falta a mí como unidad de decisión para ser eficiente, ¿ya? Y hablando en distancias, hay distancias que se miden de manera radial y otras no. Como les digo, no voy a profundizar en eso, pero por ahí podemos compartir alguna bibliografía o si los que nos están viendo pueden compartir a la comunidad alguna bibliografía que pueda reforzar estos temas, sería genial porque en realidad tenemos aquí bastante para hablar. Hay todo un curso entero de análisis de envolvente de datos y esto sigue, ¿no? Porque hay que ver, no solamente es hacer el análisis envolvente de datos que voy a mostrar en una aplicación, sino que esto también, si tenemos una base estadística importante para hacer el tema de la recolección de información, los clustering, hacer, digamos, una homogeneización, o sea, la homogeneidad, hacerlo bien, nos puede dar buenos resultados, hacer una limpieza de datos. Y ustedes van a ver un poquito lo que pasó al respecto, ¿no? Este es otro ejemplo, pero orientado a los outputs, ¿ok? A y E son eficientes, C, B y D no son eficientes, ¿sí? Bueno, dentro de los modelos que soportan a esta técnica de DEA, que son, hablando de la parte determinística, ¿sí? Se trabaja modelos de multiplicadores, los modelos envolventes, que son los duales de estos multiplicadores. Se habla de la orientación input, de la orientación output,
distancia radial, no radial. Dentro de eso hay 4 tipos de modelos que se trabajan en la mayoría de literatura, digamos, ¿no? Que es el CCR, envolvente orientado a inputs, y el CCR orientado a output. Estos son rendimientos constantes de escala, o sea, es proporcional los cambios que vamos a hacer o que se van a hacer si haces un output proporcional a los inputs. Y el BCC, que es llamado por los autores envolvente orientado a inputs y outputs, va a depender de rendimientos que no son constantes, que son variables. En este caso, yo voy a trabajar un CCR envolvente orientado a outputs. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la aplicación que se trabajó? Tratar de medir la eficiencia de cada región del Perú con respecto a la gestión del gasto público para la educación secundaria. Y aquí quiero ser sincero con todos ustedes, cuando comencé a hacer ese estudio, me sentí muy motivado todo, pero bueno, mi objetivo es tratar de mejorar en esta técnica porque me parece interesante, pero inicialmente yo dije, bueno, voy a comparar las 26 regiones del Perú, ¿no? Creo que se ve interesante, está la información disponible, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? En base a lo que estamos trabajando. Y la recolección de información ustedes la pueden encontrar, o las variables de entrada y salida, la data la pueden encontrar en la página de Scale. Aquí en Perú hay una página que se llama Scale que tiene los datos de los resultados educativos. Está dentro del Ministerio de Educación y también se puede cruzar con la información de INEI, ¿no? Y además también del Ministerio de Economía y Finanzas. Digamos que esas son las 3 fuentes. Y siempre mencionar esto, chicos, que si bien es cierto, las entidades gubernamentales tienen algunas bases de datos en estos últimos años, por lo menos disponible, eh, hay que tomar con pinzas los estudios que hagamos, o sea, con cuidado, porque muchas veces estos datos están manipulados o hay que buscar una manera de poder validarlos, ¿no? Porque este modelo o la técnica de DEA, de análisis envolvente de datos, si bien es cierto, es una buena alternativa para medir eficiencias entre unidades de decisión, puede por ahí en sus resultados decirnos algunas cosas que no son tan cerca a la realidad, porque depende de los datos que estamos ingresando, ¿no? Como todo modelo, creo yo, en general, y es por eso que es importante, en este caso, en la sensibilidad que hagamos, ¿no? ¿Cuál es la metodología o los pasos que pude seguir en este estudio? Primero definí unos DMUs y las variables de entrada y salida, ¿ya? Selección de estas variables de entrada y salida, se aplicó el modelo y algunos resultados. Los DMUs que se eligió para este estudio son las 26 regiones del Perú, ¿no? Cabe recalcar que este término de regiones del Perú, me acuerdo que hace unos años quisieron hacer una regionalización aquí en Perú, quedaron 8 regiones y bueno, por motivos administrativos, por temas de que cada quien quería poner no, que a mí me toca esto, a mí me toca el otro, al final se regresó prácticamente a los departamentos del Perú que está separado por eso, ¿no? Por regiones, 26 regiones porque dentro de Lima, en Lima, que la ven aquí abajito, se separó en 3, ¿no? Lima Metropolitana, que es la capital, donde se encuentra la capital del Perú, dentro de Lima hay una región geográfica que es el Callao, que es poderoso por el tema del puerto, del tema del aeropuerto que tiene allí, y entonces es una fracción chiquitita, pero eso es una región aparte. Lima Metropolitana es una región aparte y Lima Provincia, que está fuera de esa región metropolitana, también es otra parte, ¿no? O sea, digamos que el departamento de Lima tiene tres regiones, se puede decir, ¿no? Y esto por un tema político, gubernamental, por asignación de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los DMUs que se van a analizar, perdón. Ahora, estos inputs iniciales son los que yo he trabajado en mi estudio, pero no necesariamente son los que tú tienes que hacer si quieres replicar el estudio, mejorarlo. Son los que he elegido en base a la bibliografía, lo que yo entendí, la disponibilidad de datos que había, que era el gasto público, el input inicial es gasto público por alumno, o sea, cuánto está costando la educación de un alumno en cierta región. También el segundo input son los ratios docente-alumno, ¿no? O sea, cuántos docentes hay por cada alumno. Y el 3, porcentaje de profesores titulados. Fue una data que se obtuvo. Habían otras variables o inputs iniciales, me quedé con estas 3.
Y estas tres tienen que ver en el estudio que estamos haciendo como recursos que tú tienes para lograr algo. O sea, yo tengo capital, dinero, tengo una cantidad de docentes por cada alumno y tengo un porcentaje de profesores titulados. Si queremos hacer una cierta lógica, en teoría, si yo tuviese más disponibilidad de gasto público por alumno, tendría que tener mejores resultados educativos, en teoría, ¿no? Tengo más docentes por alumno, en teoría tendría mejor resultado, o un mayor porcentaje de profesores titulados dentro de la educación secundaria, en teoría se puede decir, yo tendría mejores resultados, ¿no? Entonces, estos son los inputs iniciales. Los outputs o las salidas, las variables salida o los productos, ¿no? Insumo, producto, tenemos, básicamente son notas, ¿no? Porque aquí, creo que en la mayoría de países latinoamericanos hacen una evaluación, en este caso de educación secundaria se hizo evaluación, qué porcentaje de alumnos que logran los aprendizajes de grado pasan esa prueba, tanto en comprensión de textos, en matemática y en ciencia y tecnología. Se tomó esos tres y además uno adicional que es la tasa de conclusión con un margen de 17 a 19 años, o sea, entre los 17 y los 19 años, quienes ya acabaron la secundaria. Obviamente, en teoría, o tú quisieras que sea el 100%, pero muchas veces eso no ocurre. La tasa de conclusión no ocurre a veces ahí. Y se tomó como que, digamos, tú buscas que, bueno, tus alumnos en cada región tengan un buen porcentaje de comprensión en estas materias y además, pues, hasta los 19 años ya hayan concluido la educación secundaria. Digamos que, teóricamente hablando, estos opus deberían funcionar. Y aquí un detalle, ¿no? Un detalle, que si bien es cierto, yo busco que estos outputs se puedan, o deseo que lleguen a lo máximo posible en teoría o en tus metas, cuando tú haces el análisis envolvente de datos, vas a tomar el porcentaje que tengas de información. O sea, más allá de que la variable de salida o el output suene bien, hay que tener con mucho cuidado que lo que estamos midiendo es una eficiencia relativa. Bueno, y quiero incidir en eso, porque el hecho de que una región me salga eficiente entre las 26 que tengo, no quiere decir que sea buena. Solo me está diciendo que es eficiente entre ese grupo. Porque si yo de repente me comparo educativamente con otro país, puedo yo estar siendo el ineficiente. Entonces, esa eficiencia es relativa y va a depender del valor que tengan ya estos outputs al momento de trabajar, ¿ya? El método a utilizar, como les había mencionado en este trabajo, es el de ACCR envolvente con el supuesto de retornos constantes y orientado a outputs, que ahí está el modelo de programación lineal, ¿no? Ahí está, se maximiza este h sub 0, están las restricciones, estos alfas, que es importante al momento que lo desarrollamos. Y como les digo, si me dejan su correo electrónico los que desean, les puedo compartir el material que tiene la diversa cantidad de modelos, explica el tema de las variables de decisión, explica las restricciones, ¿no? Lo que está trabajando. Entonces aquí es como que hemos tomado el modelo, ok, ya ha sido comprobado, se ha trabajado aquí, 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 perfecto, vamos a ver qué pasa si lo trabajamos ahora. En el tema del desarrollo de software, porque les voy a comentar que cuando hice ese trabajo, yo tuve 26 DMUs, ¿ya? Y me demoré un poquito para encontrar algún software que me pueda desarrollar esto, porque cuando tú lo haces, digamos, de manera manual, ¿no? Hay que hacer un modelo de programación lineal por cada DMU. O sea, son 26 modelos de programación lineal que hay que trabajar. Y bueno, lo que hice fue ya recurrir a software, en el sentido, yo en mi caso lo he trabajado con este software, que es el software de online, ¿sí? Voy a mostrarles un poquito esto a ver, no sé si... después les voy a mostrar el software. Vamos a ver, solamente para que lo tengan en cuenta, este es de la empresa Online Output, que tiene varios programas disponibles. Este software, compré el licenciado, o sea, el que tiene capacidad más de 20 DMUs. He trabajado incluso con, hace poco hice con 120 DMUs, me funcionó, pero el pagado. El gratuito creo que en esta empresa es 5 o 6
5 o 6 DMUs, ¿no? Y además tiene una capacidad máxima mínima de entradas y salidas, ¿ya? Pero ahí lo menciono. Otra cosa que trabajé aquí es el tema de la selección de variables, o sea, porque yo inicialmente propuse 3 inputs y 4 outputs. Hay un método que es previo, digamos, a aplicar los modelos que vas a trabajar con DEA. Hay como 4 métodos. Escogí este método de aquí, del método IO Stepwise exhaustivo completo, que es de Luis Aragão y otros autores también. Este es si ustedes desean también esta información, yo se las comparto, me dejan su correo electrónico en los comentarios. Y lo que te ayuda aquí es evaluar si esas 7 variables de entrada y salida que vas a utilizar en tu modelo de análisis envolvente de datos, ¿tienes que usar las 7 o utilizando 2, 3, 4, 5, 6? Te puede, de alguna manera puedes aceptar el resultado. Entonces me pareció interesante porque recuerden que esto, mientras sea más compacto, mucho más, va a ser mucho más manejable, ¿no? En el sentido de resultados, en el sentido de reportería también. Entonces se utilizó este método. Las variables de entrada y salida, los inputs eran 3 inputs, 4 outputs, gasto público por alumno, se le puso GP, ratio del docente-alumno DA, porcentaje de profesores titulados, ¿ok? Porcentaje de aprendizaje de matemáticas, AM, aprendizaje de matemáticas, aprendizaje de textos, aprendizaje de ciencia y tecnología, tasa de conclusión lo puse como una abreviatura para poder hacer las tablitas y ahí poder hacer el análisis, ¿no? Entonces, miren, aquí ya viene a entrar la parte de información, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo aquí son todos los valores por ejemplo, acá arriba pongo los inputs, que son, en este caso, el gasto público por alumno, el ratio docente-alumno arriba, y el, el tema de profesores que tiene, porcentaje de profesores titulados, aquí arriba los PTs, y cada uno de estos se combina, cada input se combina con los 4 outputs, ¿no? Aprendizaje de matemática, textos, ciencia y tecnología, conclusión, ahí está. Entonces son, como si 3 por 4 son 12 columnas. Esta parte, quiero aclarar, no es exclusiva del modelo DEA, ojo. Esto de aquí de la selección de variables es un plus que se trabajó con este artículo de Luis Aragão y otros autores, en el cual lo hice con la finalidad de poder reducir la cantidad de variables de entrada y salida. Ya es una técnica previa en el cual, lo estás viendo ahí, que se ponen las columnas, se elige la eficiencia media y según los pasos que están aquí de esta secuencia, ¿no? Calcular la eficiencia media, escoger la alternativa con mayor eficiencia, calcular la eficiencia del modelo para cada variable que está aumentando, el aumento de eficiencia es significativo, si es sí, vuelvo a evaluar, si es no, fin del método, ¿no? Entonces aquí tenemos una eficiencia media de 0.8224, aquí abajo, para que se pueda ver acá, a ver, que no sé si se está viendo, ahí está, 8224 abajo. Entonces el par escogido es DA, ¿no? Ahí está, docente-alumno y tasa de conclusión. Con esas dos comienzo. De las 7 con esas dos comienzo. Luego que ya están esas dos, ¿sí? Con esas dos, vamos a agregar una tercera. Y se va a agregar que puede ser input o puede agregarse outputs. Entonces te quedas con esas dos y lo que vas a hacer es tomar esas dos y ya vas a agregar además aquí la eficiencia, ¿no? Lo que ustedes están viendo aquí, chicos, y me olvidé explicar esta parte, lo que ustedes están viendo aquí es la eficiencia. O sea, son modelos DEA que se van haciendo, pero la selección de variables es otro método. Entonces, acá yo aplico DEA justo para ver esa eficiencia media, selecciono esas dos, vuelvo a agregar una tercera, agrego, o sea, un input o agrego un output de las dos que ya tengo. Entonces, tengo una entrada, una salida. Con un input serían dos entradas, una salida. Si agrego un output, sería un input con dos outputs. Entonces, son varios modelos DEA que se van trabajando. Por eso les decía que esto normalmente se trabaja con software, con R, he visto que se trabaja, con software licenciados. Si lo trabajas con software estudiantiles, por ahí te puede llevar un cierto trabajo, ¿no? De que se puede hacer, sí.
Bueno, se tiene la eficiencia media acá, agregando profesores titulados. Ya tienes 3 variables, se sigue haciendo el método, sigue incrementándose algo la eficiencia media, se agrega otro input, y al final, aquí, por ejemplo, me salió 90.9066 y cuando hago una inclusión de la sexta variable, me sale punto 9070. Entonces ahí paro ya. Ahí paro, porque prácticamente ahí de punto 9066 a punto 9070 no hay mucho incremento. Entonces, digamos que me quedo aquí con 5 variables. En este caso, nos quedamos con 3 inputs, 3 variables de entrada y 2 outputs. ¿Listo? Entonces, de los 7 me quedo con 5. Con estos 5 voy a hacer ya, ahora sí, mi análisis de eficiencia entre los que van quedando. ¿Ok? El modelo se ingresó los datos al software de online para obtener los reportes finales. ¿Ya? Entonces aquí les muestro, voy a hacer un escape aquí, un escape. Me voy al estudio aquí de StreamYard. Voy a compartir ahora sí toda la pantalla para que ustedes puedan ver esta información. A ver, vamos a ver por acá. Compartimos pantalla completa. Y a partir de aquí comienzo a compartir toda mi pantalla. Este es el programita, onlineoutput.com es la página, ¿sí? No es una conferencia del programa, pero quiero mostrarles un poquito de que a veces he visto chicos que están ahí sufriendo por este tema del programa, de cuántos DMU, que tengo demasiadas DMU. Aquí yo ya tengo mi programa, tengo algunos proyectos que ya se ha trabajado, ¿sí? A ver, vamos a ver si este de aquí puedo revisarlo. Este es el que se trabajó. A ver, vamos a ver si no tenemos acceso ahí. Bueno, ahí ya me dejó entrar aquí. Entonces, miren, chicos, aquí ustedes ponen la cantidad de MUs o de unidades de decisión, ponen el número de inputs, para mi modelo sería ahorita, ¿no? 3 inputs y 2 outputs, y aquí tendría que poner 26, ¿no? Le doy crear tabla, por decir, le doy crear tabla y me crea la tabla, aquí está, ¿no? De los 26 de MUs. Entonces, si yo quisiera de alguna manera pasar los datos, si los tengo en algún Excel o algún archivo de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hago es copiar esto, tengo mis 3 inputs y bueno, acá tengo 3 outputs, a ver, vamos a ver por acá, 2022, ahí está. Bueno, acá tengo los 7, ¿no? Los 7, tendría que agarrar los 5 con que nos quedamos, entonces tendría que acá, voy a hacer solo un ejemplo, ¿no? Copio estos 3 y de esta manera me puedo ir al programa y de frente copiar, ¿no? O sea, te facilito. Y si tienes los 2 outputs que queda, que es los que han quedado en nuestro análisis de aquí, que nos ha quedado, vamos a ver, la anterior, nos ha quedado el aprendizaje de matemáticas y la tasa de conclusión. Entonces, toma la información de aquí, aprendizaje de matemáticas, la copias y la tasa de conclusión, ¿no? Te vas al programita, ya está, arriba, y el siguiente te va a sacar, ¿no? Ahí está. Entonces, tasa de conclusión, lo copias aquí. Vamos a poner su abreviatura. Ahí está. Y acá conclusión, ¿no? Y acá lo digito directo. Y aquí a la derecha ustedes pueden escoger el modelo que desean, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes, si vas a usar un modelo basado en radial, este es un modelo radial, distancias radiales. Si vas a usar esta eficiencia superradial o vas a usar aditivos. Tienes los modelos que les había mencionado. En este caso yo voy a utilizar el CCR, o que viene a ser esta de aquí, retornos a escalas constantes, hay retornos a escala variable, hay según el incremento de la escala, hay el decremento en la escala. Hay varios, hay algunos que yo todavía estoy leyendo por ahí para poder seguir analizando y hay como mucho por hablar aquí. Y está el input y output. Recuerden un poquito la exposición, es para que comencemos a interesarnos en este tema. Hay varias bibliografías al respecto y trabajos que se vienen haciendo y podamos atender también alguna información que hay en la red que a veces no es tan clara en esta parte, tratar un poquito de
aclarar algunas cosas. En este caso es orientado a los outputs y le doy aquí a la derecha a este botón de output y ahí te va a salir el resultado, ¿no? Ya el software se encarga, miren, ha pasado súper rápido, 3 segundos, creo 2 segundos, y te da todos estos resultados, te da los alfas, te da los parámetros, te da la diferencia, te da, para los que ya han visto un poquito de antes, te da los targets, o sea, cuánto tienes que mover los que son ineficientes hacia el objetivo. O sea, hay bastante información interesante, interesante. Bien, entonces regresamos a nuestras diapositivas que estaban por acá. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Me salió este de aquí. Me salió la eficiencia de las 26 regiones, me salió Callao, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Piura y Tacna con un 100% de eficiencia. Casi cerca de la frontera de eficiencia, Arequipa, Cusco, San Martín, Ucayali, Tumbes e Ica. Le he puesto color amarillo, un criterio propio de 90 a 99.5. Y luego las que sí su eficiencia es menor a 90, Apurima, Junio, lo que están viendo ustedes, y Ancash con el menor porcentaje. ¿Ya? Como les digo, hay que ver los resultados con cuidado porque en sí la educación latinoamericana es un tema muy sensible, esto de la educación. Tomé una papa caliente, como decimos acá en Perú, en realidad, para hacer este estudio. Interesante, sí, pero hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque la educación no está tan, no es de calidad, podríamos decir, aquí en los países latinoamericanos. Sufrimos mucho con el tema de la educación nacional, pero creo que este tipo de modelos y encontrar un tomador de decisión que esté metido en este tema y que sea un trabajo paralelo, o sea, que no sea un trabajo que tiene que inicialmente ser obligatorio, sino mostrar resultados primero para poder seguir escalando en temas de decisión, es un buen punto de partida, creemos, ¿no? Bueno, lo que salió fue esto, ¿ya? Y me salió, los resultados además te dan, por ejemplo, los que son ineficientes, ¿quiénes serían sus referentes? O sea, por ejemplo, Amazonas tiene como referente a Callao, Madre de Dios y Piura, que sí salieron eficientes, Callao, Madre de Dios y Piura, y así todos los DMUs te dan quiénes son referentes, ¿no? Quiénes son referentes, pero acá están solo los que no han sido eficientes, en este caso, ¿no? Aquí está Callao, Lima, Moquegua, son los referentes de estos unidades de decisión que no han sido eficientes. Además, el resultado que tú obtienes en el programa o en cualquier software que utilices, la idea es un poquito obtener los valores que tú desearías tener con los valores reales. Por ejemplo, acá, Amazonas tiene un porcentaje de compresión de textos de 6.33, de 6.33, y tiene una tasa de conclusión del 75%. Para que Amazonas sea eficiente, este output de 6.33 debería estar en 11% y su tasa de conclusión de 75 debería estar en casi 86%. Si tuviese estos outputs, sí sería Amazonas eficiente, ¿no? Pero ahora no lo es, no lo es, ¿ok? Cuando tú veas, por ejemplo, Lima Metropolitana me salió eficiente, entonces su valor output, ¿no? Acá que 19, 56, 86, 2 son los mismos que los variables reales. ¿Por qué? Porque el modelo lo ha determinado como eficiente, ¿ok? Entonces, esta data me parece muy interesante porque te da un punto de partida para poder decir, ok, deberíamos, o sea, imagínense, ¿no? 6%, o sea, ya de por sí llegar a un output de 11% no creo que sea tan bueno, pero la eficiencia relativa dice, entre este análisis que se ha hecho, que eso es lo que tendrías que buscar, ¿no? Esa es, digamos, un poquito la interpretación de lo que también te da el modelo, no solamente te da quiénes son eficientes y quiénes no, sino con los ineficientes, quiénes son sus referentes, y hacia dónde tendrías que apuntar, o sea, a dónde se tendría que trabajar esas salidas. ¿Sí? Ahí está la mejora potencial, cuánto debe mejorar, la distancia radial, cuánto depende, ese movimiento depende de un movimiento de holgura, movimiento de radial. Eso lo podemos explicar en otro programa a detalle, pero sí hay mucho para hablar aquí. Quiero ver cómo estamos con la hora. Ya, tenemos unos minutitos más. Bueno, acá, por ejemplo, trabajé la región Lambayeque, que era eficiente, tomé una muestrita, Lambayeque tiene referencia a Callao, Madre de Dios, Piura. En este sentido, a Callao, si hablas de sus outputs, de el tema de aprendizaje en matemática, el que pesa más, o sea, el referente mayor es Callao, con un 66%.
luego sigue Madre de Dios con 19 y 14% Piura, ¿no? O sea, digamos que Callao salió, es una de los DMUs eficientes que salió y que es referente de muchas otras regiones, ¿ya? Bien, y ahí haces un análisis que acabo de hacer, hice con Amazonas, haces lo mismo, o sea, de 9,14 tendría que subir a 12,4 Lambayeque y de 78% de tasa de conclusión subir a 90%. ¿Listo? Para los que recién están entrando, AM es una salida que indica qué porcentaje de tu población de educación secundaria pasó la prueba en matemática. Y con es la tasa de conclusión. ¿Qué porcentaje o qué tasa de los que han terminado o los que tienen de 17 a 19 años en la región Lambayeque, ¿sí? Han terminado la secundaria? ¿Qué porcentaje? No, aquí actualmente es 78%. Debería estar en 90 para considerarse en este análisis de eficiencia, considerarse en el 100%, pero no lo es. Su eficiencia está en 70 en 86%, ¿no? Y aquí está el porcentaje de mejora potencial que se basa en la diferencia de estos, proporcionalmente hablando, los movimientos radiales de holgura, que eso lo podemos conversar también después. Ahora, yo, chicos, en realidad me quedé con un poquito con la espina, como se dice. Me puse a pensar y dije, oye, pero aquí me ha salido eficiente 6, pero posiblemente estemos haciendo un análisis, si bien es cierto, la teoría te va diciendo 3 inputs, 4 outputs, etcétera. Dije, pero oye, pero será en cierta manera, no sé si llamar la palabra justo, o será correcto que esté comparando Lima Metropolitana, que es la capital del Perú, y que más o menos, o sea, nos guste o no, tiene un per cápita o un ingreso per cápita alto. Moquegua tiene un ingreso per cápita importante, por lo menos en el 2022. ¿Será bien que estemos haciendo la comparativa de esto? Y aquí un detalle que te podríamos extender la conversación, ¿no? Eh, Cuando tú trabajas muchos DMUs, o sea, muchas unidades de decisión, podemos caer en esto, ¿no? En realmente preguntarnos si la comparación que estamos haciendo estará bien, o sea, ¿serán homogéneos todos? Y por eso que les decía que previamente se pueden hacer estudios estadísticos, podrías hacer una clasificación de estas regiones basados en clustering con otro tipo de variable y de otro tipo de variable de análisis inicial. Entonces, debido a eso, hice un segundo, no lo profundicé, pero hice una pequeña evaluación y separé las 26 regiones basados en un análisis del indicador, o en este caso, llámale variable, adicional, etcétera, del ingreso per cápita, ¿ya? El ingreso per cápita es ahí, en realidad debe decir el ingreso per cápita, ¿ya? Y se juntaron 4 grupos. En el primer grupo está aquí. Estos de aquí, digamos que tienen un per cápita que está entre $10,000 a $20,000 al año, aquí. Estos están entre 7,000, 6,800, casi 7,000 a 9,000 de ingreso per cápita. Estos están por debajo, están entre los 5, 4,500, 5,500, 6,000 de per cápita, y estos están por debajo de $4,000 al año. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tomé una variable de tipo económica? Porque en cierta forma puede ser que todos estos temas de los presupuestos, de los profesores titulados y los profesores y el ratio de profesores-alumnos, tiene también que ver con el tema de la región en sí, cómo se va desarrollando, porque la educación es un factor asociado pues a toda la sociedad que corresponde a la región. Entonces separé en 4 grupos y me di con y hice también DEA, y apliqué un DEA ahí, de eficiencia. Primero, me di cuenta que aquí Arequipa, Callao, Lima Metropolitana y Moquegua se estaban comparando, y estas de aquí sí estaban en los resultados, pues, de acá, ¿no? Acá está Callao, Lima, Moquegua. Entonces, sí estaban siendo eficientes todavía, entre ellas. eh, Pasco y Lima provincias no. Estos mantenían el resultado del anterior. Pero aquí viene lo interesante, que cuando, digamos, el grupo top, ¿no? El grupo 1 de ingreso per cápita, lo saco del análisis, veo eficiencia de unidades de decisión que en el anterior análisis, por ejemplo, Apurímac, Cusco y Tacna, creo que Tacna era el que sí era eficiente, pero Apurímac estaba acá.
con una eficiencia del 88%. Pero cuando lo comparo con sus pares, o sea, con DMUs, con unidades de decisión, que tienen económicamente un grupo homogéneo en cuanto a ingreso per cápita, asociado a las mismas variables de entrada y salida que hemos trabajado, se vuelve eficiente. Se vuelve eficiente, pero Ancash sigue siendo ineficiente. Creo que es la peor eficiencia que tiene. Esto también es como para revisar a qué se debe, ¿sí? Y bueno, y salen algunas unidades que en el primer análisis salieron ineficientes, salen eficientes en su grupo homogéneo. Entonces, como conclusión aquí podríamos decir que en el análisis envolvente de datos es importante considerar la calidad de la información de datos, es importante considerar la homogeneidad que tengan los datos, como lo conversaba en la maestría con gente que está metida en temas económicos, que es importante que en nuestros inputs o outputs por lo menos haya alguna variable económica, ¿no? Que se relacione, puede ser ingreso bruto, porcentaje de ingreso bruto del presupuesto, por ingreso per cápita, etcétera, porque, por lo menos para educación, ¿no? O algún tema social, porque eso influye muchas veces en que nos pueden estar traslapando datos, ¿no? O sea, se puede estar tapando algunos datos que no se están viendo. Entonces, de repente estoy evaluando a alguien injustamente, estoy considerándolo ineficiente, cuando, bueno, sí está, es mejor pues comparar a Purima, Cusco, Tacna y Ancash porque están por ahí en el mismo grupo. O es importante considerar la eficiencia acá en estos pues que tienen un per cápita muy bajo. Entonces, dentro, a pesar de que tiene un per cápita bajo, con sus indicadores de inputs y outputs, algunos con lo que tienen pueden ser eficientes en ese grupo. Entonces, me da prioridad también a trabajar por dónde podríamos comenzar. Si hablamos con un tema de mejora, es, ok, estas son ineficientes, ok, ¿cómo hacemos para que lleguen a lo que está haciendo Amazonas, Puno, San Martín y Cayali con este presupuesto? ¿Cómo hacemos para que Ayacucho suba de rango? ¿Cómo hacemos para que Huancavelica, Libertad, Lambayeque, pues, mejore? Entonces, como que es más focalizado y es por esto que también hay algunos estudios de análisis envolvente de datos que no trabajan tantos DMUs, ¿no? E incluso una de las recomendaciones que conversé en la maestría y que me hizo la docente era que habría que reducir, pues, ¿no? De repente fue muy ambicioso este tema, que como les digo, el estudio está allí y esto de aquí que ha salido por sectores se ve interesante y se va a proseguir trabajando. Pero también podríamos conversar a nivel de Lima, capital, solamente Lima Metropolitana, a ver, veámoslo por distritos. Acá en Lima Metropolitana son 42 distritos. A ver, evaluemos por distritos. Y es más, podríamos evaluar solo los del cono norte, cono oeste, cono sur, zona centro, para evaluar, ¿no? Por tema geográfico también se podría determinar una cierta homogeneización y que esto también se puede validar estadísticamente con algún clustering o algún método de clasificación para ver quiénes son homogéneos y quiénes no, ¿no? Entonces, acá algunas conclusiones de lo que se desarrolló en el análisis de las 26 DMUs que se trabajó, ahí está. Y bueno, eso es lo que quería presentar con ustedes.